Dios los bendiga, familia. Aquí estamos con otro estudio. Este estudio es los tres paraísos. Vamos a hablar cómo en la Biblia nos habla de tres diferentes paraísos, ¿verdad? En primer lugar, el primer paraíso que viene siendo el huerto o jardín del Edén. El huerto del Edén o el jardín del Edén, ¿verdad? El Edén era un área muy grande, ¿verdad? Que Dios, allí en ese lugar, en ese Edén, Dios plantó un huerto, ¿verdad? Y ahí puso a Adán y Eva. Adán no los hizo ahí, los hizo en otro lugar. Se cree que allá en la cúpula dorada, allá en la mezquita de Omar, de ahí agarró tierra, lo hizo y luego lo puso en Edén, ¿verdad? Y esto, en Génesis 2, del 8 al 15 nos lo dice. Dice, y Dios plantó un huerto en Edén. El Edén era un lugar grande, ¿verdad? Y puso el huerto, dice, al oriente y puso ahí al hombre que había formado. O sea, no lo formó ahí. Ahí lo llevó ya después de que lo había formado. El 9 dice, y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Así era el paraíso, el primer paraíso, ¿verdad? Fíjense. Y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedilio y Ionice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y bueno, ya, o sea, era un paraíso muy bueno, muy bonito, ¿verdad? Muy bello. Ese fue el primero, ¿verdad? Ahí es donde estuvieron Adán y Eva, ¿verdad? Se calcula que ahí estuvieron, los eruditos creen que ahí estuvieron alrededor de 100 años, hasta que pecaron. Después de que pecaron, Dios, salieron ellos, Dios los corrió y puso una espada ahí que no pusieran, un ángel con una espada reboceando de fuego, que no pudieran entrar. Ya no entraron, no lo deshizo ese paraíso, siguió, ¿verdad? Entonces, era perfecto ahí, era perfecto, ¿verdad? Entonces, ese paraíso duró, se calcula que duró como 2000 años, ¿verdad? Hasta el diluvio, ahí se acabó ese paraíso, que es el huerto del Edén, ¿verdad? Fue el primer paraíso. El segundo paraíso se le conoce también como el seno de Abraham o cautiverio, ¿verdad? Y allá en Lucas nos habla de él, ¿verdad? Entonces, en ese paraíso estaba el infierno a un lado y el paraíso ahí, ¿verdad? Y en medio estaba un abismo, un agujero, un hoyo muy, muy, muy grande, ¿verdad? En y ese duró aproximadamente desde el diluvio hasta hasta la muerte de Cristo, ¿verdad? Hasta la muerte de Cristo, ahí ese paraíso ese paraíso se lo llevaron al cielo, ¿verdad? Ese es el segundo paraíso, ¿verdad? En Lucas 16 y el 19 nos habla. Dice, había un hombre que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a ese paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el infierno, en el Hades o el infierno, el otro lugar que está ahí cerquita, está uno a un lado y otro a otro lado. Dice, y el infierno a sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí estaba, en ese paraíso. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje en la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, ahora este es consolado. En ese paraíso la gente es consolada, la gente salva, es consolada. Dice, aquí y tú atormentado. La que no es salva está siendo atormentada en ese otro lugar del infierno, que estaban juntos. Bueno, en medio estaba un abismo. Además de todo esto, hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Se estaba refiriendo al infierno, ¿verdad? Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían, dijo aquel que se había perdido, ¿verdad? Manda a uno de los muertos para que se porten bien y reciban el plan de salvación y no vengan al infierno, ¿verdad? Lo que está diciendo. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco
se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. O sea, le está diciendo, si no escuchan la palabra de Dios, no ven la guía, el plan de salvación para llegar a ese paraíso, no se van a dar cuenta ni aunque se levante uno de los muertos. En otras palabras, le estaba diciendo, ¿verdad? Bueno, ahí en ese lugar nos habla de ese paraíso, ¿verdad? Entonces, infierno en hebreo es Seol, en griego es Hades, ¿verdad? Por eso vemos ahí la palabra, ¿verdad? Entonces, Jesús bajó allá a ese lugar. Cuando murió, su alma fue allá al paraíso. De hecho, también al infierno. Fue a predicar, fue a los lugares, a los dos lugares, ¿verdad? Pero nada más en su alma. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, ¿verdad? Mientras murió, ¿verdad? ¿Y qué fue a hacer? Les predicó a los salvos, ¿verdad? Les predicó a los salvos, y esto nos lo dice en Primera de Pedro 3, 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Al infierno fue y les predicó, ¿verdad? Les predicó. También fíjense aquí, 1 Pedro 4:6, está algo bien curioso. 1 Pedro 4:6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Quién les predicó? Jesús. A los no salvos también ya se les predicó, pero también a los salvos se les predicó. Efesios nos los dice, Efesios 4:8. A ver, Efesios 4, del 8 al 10, nos dice que fue y predicó a los que eran salvos al paraíso, y no solo los predicó, sino se los llevó al cielo. El cielo fue removido, el paraíso fue removido al cielo. Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Todos los que eran salvos estaban cautivos ahí, eran salvos, no sufrían, estaban en paz, pero estaban cautivos, no estaban en presencia del trono del Señor. Se los llevó. Dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los 12. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. O sea, Jesús había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todos. Entonces los salvos también se los llevó. Al ladrón, si recordamos al ladrón que estaba ahí a un lado de él, al que lo mataron, él le dijo, acuérdate de mí, le dijo Jesús, conmigo va a estar hoy en el paraíso. O sea, su alma de Jesús y el alma del ladrón iban a estar ahí en ese lugar, en el paraíso, ¿verdad? En Lucas 23, 42, 43 dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo, hoy. ¿Hoy qué quiere decir? En 24 horas. En un lapso de 24 horas iba a estar ahí, ¿verdad? Entonces, en el paraíso las almas son visibles. Se miran, allá se miran. Esto nos lo dice Apocalipsis 24. Fíjense, aquí está un lugar donde Juan las miró en una visión. No sabe, tal vez como una visión fue... Y los que están ahí se miran, pero Juan mismo los vio. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, está hablando Juan el apóstol. Dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y ¿qué vi? Las almas de los decapitados, los que les cortaron la cabeza, ya estaban muertos, por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Él los miró, son visibles también. También acá, en Lucas... También Lucas 16, 19 del relato que les había hablado ahorita, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, ¿verdad? Allí nos dice que estos dos estaban y se podían mirar.
Dice que miró de lejos y dando voces dijo, dice, y en el Hades alzó sus ojos. Está hablando el que se perdió, el rico. Dice, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿verdad? Se miran las almas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde me quedé? En Apocalipsis, también 6:9, en Apocalipsis 6:9, también Juan lo miró. Apocalipsis 6:9 nos dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ¿verdad? Bueno, allí en el paraíso se ven las almas, así como en el infierno también, ¿verdad? Ahora, Jesús murió y resucitó al tercer día, ¿verdad? Entonces Jesús, cuando resucitó a los tercer día, en 72 horas, ¿verdad? Después que resucitó, María quiso tocarlo, pero Jesús le dijo, no me toques porque no he subido al Padre. Fíjense. Pero, después de 8 días, en Juan, allí mismo 20:27, Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Por qué a Tomás sí lo podía tocar y María no? Bueno, más tarde, también en Mateo 28:9, María, dice la Biblia, dice María y María Magdalena, acercándose a Jesús, abrazaron sus pies y lo adoraron. Pero después de ahí a María sí lo podía tocar. ¿Por qué? Pues la respuesta es porque ya había subido. Jesús había subido al Padre. O sea, cuando se llevó cautivas, se llevó primicia, los que habían muerto salvos, que eran salvos, se los llevó al cielo. Y removió el paraíso en el cielo y bajó, ¿verdad? Como ahorita lo vimos en Efesios 4:8, dice que se llevó cautiva la cautividad y después bajó. Y ya cuando bajó ya había subido al Padre, entonces ya podían tocarlo, ¿verdad? En ese cuerpo glorificado que se podía tocar, ¿verdad que sí? Entonces, ahora vamos a ver el tercer cielo, precisamente ese tercer cielo, que es el tercer paraíso, que es el tercer cielo. Y la Biblia nos habla en 2 de Corintios 12, 1-4, Pablo habla de ese paraíso. 2 de Corintios 12, del 1-4, nos dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre, Pablo está hablando de él, nomás que por no gloriarse, menciona como otra persona, ¿verdad? Como otra persona, dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y lo dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso. Primero le llama tercer cielo y luego le llama paraíso. Donde oyó palabras inefables que no es dado a los hombres expresar. Allí está, en el cielo está el tercer paraíso, ¿verdad? Entonces, allí en el tercer paraíso hay una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y allí solo pueden entrar los que están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 21:27 dice, Apocalipsis 21:27 nos dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Ese paraíso tiene una ciudad, y esa ciudad y ese paraíso, solo los que están escritos en el libro de la vida pueden estar, ¿verdad? Apocalipsis 22:14 también dice quiénes no estarán ahí. Apocalipsis 22:14-15 dice, bienaventurados los que lavan los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. O sea, solo los que lavemos nuestras ropas con la sangre de Cristo vamos a poder entrar ahí. Pero dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, van a quedar fuera. Todos esos, ¿verdad? Entonces,
Tú que estás escuchando, ya te arrepentiste, ya le entregaste tu vida a Cristo, ya lavaste tus pecados con la sangre de Cristo, ya conociste el plan de salvación que está en la Biblia, te arrepentiste de tus pecados, ya le diste vuelta a lo que estabas haciendo, ya está tu nombre escrito en el libro de la vida. En la Biblia te dice cómo está el plan de salvación. Busca un lugar donde se te pregunta, en donde se te diga, donde se te enseñe cómo llegar, conocer y entender ese plan de salvación. Dios los bendiga.